¿Quieres renovar tu tarjeta gráfica y no sabes qué 4070 Ti adquirir? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción de Asus ROG que te va a impresionar en más de un sentido. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos profundizando en el catálogo de hardware o de componentes de Asus ROG y en esta ocasión vamos a meternos con todo un buque insignia dentro de lo que gráficas se refiere y más aún si hablamos de las gráficas de Nvidia. Hoy vamos a analizar la Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti, una gráfica que llega para dejarnos completamente boquiabiertos tanto en alimentación como en refrigeración, estética y sobre todo en rendimiento. Y es que esta versión de la 4070 Ti que hace Asus ROG para nosotros se nos presenta como la combinación perfecta de un cúmulo de implementaciones del más alto nivel para conseguir exprimir al máximo estas GPU de Nvidia, llegando a conseguir los 2760 MHz y lo que es más importante, con unas temperaturas totalmente ínfimas, un ruido prácticamente inaudible y asegurando así la mayor durabilidad, un funcionamiento silencioso y todo lo que necesitamos para poder exprimir al máximo nuestra 4070 Ti en el caso de que decidamos hacer los overclocks más extremos. Como siempre, mientras os dejamos en pantalla las especificaciones técnicas, vamos a ir hablando un poquito de todas estas bondades técnicas que implementa Asus ROG para que podamos exprimir al máximo esta 4070 Ti. Como estáis viendo en pantalla, estamos ante una gráfica de unas generosas dimensiones que permiten al fabricante instalar una solución de refrigeración más que generosa, lo cual no solo nos va a ofrecer unas temperaturas de funcionamiento bastante comedidas, bastante bajas, sino que además lo va a hacer con los ventiladores funcionando a un índice de revoluciones muy bajo, lo que se va a traducir en una generación de ruido prácticamente inaudible. Estos ventiladores que se implementan son 3 ventiladores Axial Test que tienen un rodamiento de doble bola y nos ofrecen un airflow o una capacidad de refrigeración un 23% superiores a los de la generación anterior, algo que ya de por sí era bastante impresionante la generación anterior y que se ha implementado de sobremanera. Además se implementa el giro alterno de los ventiladores, es decir, cada uno girará para el sentido contrario del anterior para evitar que el choque de flujos de aire de estos ventiladores genere turbulencias que dificulte o que ralentice el paso del aire a través de estos y por tanto a través de todo el sistema de refrigeración que hay tras estos ventiladores. Por si fuera poco, los ventiladores estarán completamente apagados siempre que la gráfica no alcance los 50 grados, por lo que si estamos realizando cargas livianas o medias y la gráfica no llega a esta temperatura, el funcionamiento de la gráfica será totalmente silencioso, incluso aunque lo montemos en un open frame, puesto que los ventiladores, que es lo que genera ruido, estarán completamente apagados. En el disipador interno encontramos un sistema de doble disipador que combina a la perfección la cámara de vapor con un disipador de gran tamaño para conseguir una transferencia de calor instantánea y ese calor a su vez será arrastrado por el flujo de aire que generan los ventiladores que acabamos de comentar, consiguiendo así una refrigeración óptima con un esfuerzo de los ventiladores mínimo. Por último encontramos dos conectores de 4 pines aquí que nos permitirán conectar ahí dos ventiladores PWM para que se sincronicen con las velocidades, las temperaturas o las velocidades de giro de los ventiladores de la gráfica y funcionen así según la temperatura de la gráfica y no del procesador. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque he visto que algunos compañeros, algunos analistas tachan esta implementación de absurda, pero voy a poner el supuesto para el que yo lo veo útil, y es que hay chasis o cajas de PC o gabinetes que nos permiten instalar ventiladores de refuerzo para la gráfica, bien sea en cajas que nos permiten instalarlo en el panel lateral, que normalmente suele ser de vidrio templado, pero ya hay algunos mesh con soluciones adaptadas como uno que veremos próximamente, o bien sea en el caso de que la montemos en horizontal debajo. Pues estos ventiladores, lo más normal es que los queramos configurar para que refuercen la refrigeración de la gráfica y por tanto lo más obvio
es que vayan, o su régimen de funcionamiento vaya sincronizados con los de la gráfica y no con la temperatura del procesador, puesto que podemos estar realizando alguna tarea que tire mucho de gráfica, pero que el procesador ni lo toque y tendríamos estos ventiladores a un funcionamiento mínimo. Este es el supuesto en el que, para mí, bajo mi punto de vista, es más que interesante la implementación de estos dos conectores PWM de 4 pines. Continuamos con la alimentación del chip gráfico de la gráfica. Y es que, al igual que pasa en las placas base y los procesadores, la alimentación correcta y el suministro de energía suficiente del procesador gráfico o de la gráfica es muy importante para que podamos exprimir al máximo y sacar todos los rendimientos de esta 4070 Ti. En este caso simplemente un VRM de 19 fases junto con una PCB más compacta para que deje más espacio para la refrigeración. En esta zona, por ejemplo, estaría desprovista de PCB por detrás, por lo tanto el airflow no va a chocar con la PCB y va a conseguir una refrigeración mejor, para conseguir así una alimentación más que suficiente, digamos que es apta para hacer overclocks extremos, al igual que el diseño térmico de la gráfica. Y además con los materiales de primera calidad para conseguir la estabilidad en esa alimentación y en el sistema por consiguiente de la gráfica, para que funcione correctamente y nos dure media vida, ya que obviamente no estamos hablando de un componente precisamente barato. Para alimentar la gráfica encontramos el conector famoso, que se hizo famoso por las gráficas que arden, para las fuentes de alimentación con PCI Express 5.0. Nos viene un pequeño adaptador en el que podemos utilizar 3 PCI Express de los clásicos, en el caso de que no tengamos una fuente de alimentación de última generación. Y esto, recordad que lo único que hay que hacer es que no esté completamente doblado y que esté perfectamente encajado, y así os recomiendo, os garantizo que no vais a tener ningún tipo de problema de que arda el cablecito. En mi caso yo estoy utilizando, la he probado con una fuente de alimentación con un cable PCI Express 5.0, pero se puede utilizar con esto sin ningún problema, siempre y cuando tengamos eso en mente. No retorcer en la zona del conector del cable y que esté perfectamente encajado para que no tengáis este problema. Además encontramos aquí un pequeño interruptor que nos permitirá cambiar entre una BIOS de rendimiento y otra silenciosa, y también tenemos un LED sobre el conector que viene al hilo de lo que decía, que en el caso de que el conector no esté bien conectado se enciende en un rojo chillón para que lo veamos bien y solucionemos rápidamente este fallo de instalación y evitar así problemas como los que acabamos de detallar. Si pasamos a ver físicamente la gráfica, como veis, pequeña precisamente no es. ¿Y qué pasa cuando tenemos una gráfica grande y pesada? Pues que viene, le tememos a que ese peso acabe doblando la gráfica. En este caso Asus o Asus ROG ha echado toda la carne en el asador para evitar esto, y tenemos frontal metálico, estructura metálica y backplate metálico para que soporte el peso sin problemas de esta gráfica, y además, dicho sea de paso, le otorgan un tacto y una presencia extraordinariamente premium. Es una gráfica que conforme la sacas de la caja estás flipando de lo bonita que es, lo bien que se siente el tacto del aluminio y lo bien que queda. Por cierto, fuera poco, se nos incluye un práctico soporte con la base imantada para que se ancle directamente al chasis, que podemos regular en altura con una pequeña ruletita. Y además, algo que me ha llamado bastante la atención es que si sacamos el tetoncillo por completo, pues tenemos un práctico destornillador de 4 puntas, un destornillador americano, para poder instalar la gráfica o desinstalarla si somos muy cacharreros. Estéticamente hablando, tenemos backplate metálico con serigrafías de logotipo de ROG, bastante bonito. Y lo que más me llama la atención es dos cosas: la parte de los ventiladores que viene con el ojo de Asus en rojo y en azul, simplemente precioso, y la retroiluminación se limita a Republic of Gamers aquí en el lateral, y esta parte de aquí que es acristalada y con el ARGB se ve simplemente precioso. Es precioso. Obviamente lo podemos sincronizar con todos nuestros componentes Asus ROG sin ningún tipo de problema, para que vaya toda la iluminación perfectamente sincronizada. Y la verdad es que le otorga
ese puntito de color justo para que sea llamativo sin llegar a rozar la estridencia, siendo una gráfica con una presencia estética simplemente brutal. Por último, en lo referente a conectores, además del famoso 12V-HPWR, que es el que lo alimenta, encontramos 5 salidas de vídeo, siendo 2 HDMI 2.1 y 3 DisplayPort 1.4 con resoluciones de 8K HDR a 60 Hz o 4K a 144 Hz. Por último, y para rematar el apartado de alimentación, se me olvidaba que necesitaremos una fuente de 750 vatios como mínima, puesto que tiene un TGP de 285 vatios. Dicho todo esto, pasamos a probarla con nuestro 7700X, nuestro AMD Ryzen 7 7700X, y mientras os dejamos los test en pantalla, vamos a pasar a las experiencias de uso y conclusiones. Y la verdad es que estamos ante una gráfica que es simplemente sublime en todos los sentidos. Nos ofrece un rendimiento brutal dentro del rendimiento de las 4070 Ti, con un sistema de refrigeración extraordinariamente premium, un sistema de alimentación extraordinariamente premium, una estructura de las más robustas que hemos visto en el mercado y la posibilidad, o sea, unas temperaturas ínfimas, un sistema de refrigeración brutal que nos permite obtener esas temperaturas tan bajitas con un ruido prácticamente inapreciable incluso a cargas altas. Es una burrada cómo funciona el bicho, y con una estética que es simplemente top. Por tanto, básicamente una gráfica que roza el 10, si no lo alcanza, en todos los apartados que podemos evaluar de una gráfica, y que solo podemos deshacernos en elogios ante ella. Y francamente, chapó por Asus ROG y esta Strix, esta 4070 Ti Strix. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio recomendado, no recomendadísimo. Esto, si te lo puedes permitir, es una auténtica golosina. Se me olvidaba, por último, detallito para organizar el cableado. La verdad es que es una tontería, pero este tipo de detallitos y tonterías son los que nos encantan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.